El libro de Daniel es el libro profético más importante de la Biblia. El libro profético más importante de la Biblia es el libro del profeta Daniel. Si alguien me pregunta cuál es el libro más importante de la Biblia, así a secas, diría el libro de Génesis. Ese es el libro más importante de la Biblia. Es el libro que comienza diciendo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y ahí nos habla de todo lo que la doctrina abarca, está en ese libro. De manera que el libro de Génesis es el libro más importante de la Biblia. Es como los cimientos de este edificio. Los cimientos de este edificio es lo más importante de este edificio. Sin los cimientos no habría edificio. Así es la Biblia. Pero el libro profético más importante es el libro de Daniel, que vamos a repasar en esta noche. Llevaría bastante tiempo, pero hay otros temas que iremos tocando durante el día de mañana o la noche de mañana y el domingo. De manera que vamos a dar un repasito al libro del profeta Daniel. Este libro tiene algunas características importantes. Este libro fue escrito en dos idiomas. El idioma hebreo, que es el idioma hasta el día de hoy, y lo seguirá siendo, del pueblo judío, del pueblo hebreo. Pero además de eso, desde Daniel 2:4 hasta el 7:28, es decir, la mitad del libro, fue escrito en el idioma arameo. Alguien diría aquí: ¿y eso qué significa? Para mí eso no significa nada. Pues significa mucho. El idioma arameo era el idioma de los gentiles. De manera que Dios dio a los gentiles en su propio idioma una revelación importantísima que se encuentra en esos capítulos 2, 3, 4, 5, 6 y 7. En esos 6 capítulos, ahí hay una tremenda revelación dada por Dios a los gentiles en su propio idioma. ¡Qué bondadoso es Dios! Para que no haya dudas, para que no digan, no lo entendí. Dios dio a los gentiles en su propio idioma esa revelación que voy a mencionar un poquito más tarde. Este libro de Daniel puede dividirse en 2 partes, 2 mitades. Capítulos del 1 al 6 y capítulos del 7 al 12. 2 partes, 2 secciones. La primera parte, los capítulos del 1 al 6, son eminentemente históricos. No exclusivamente, pero eminentemente históricos. La segunda parte, capítulos del 7 al 12, son primordialmente proféticos. Primera parte, segunda parte. Primera parte trata fundamentalmente de historia y la segunda parte trata fundamentalmente de profecía. Esto uno lo puede recordar si hace un poquitín de esfuerzo. Ahora observad lo siguiente: el libro de Daniel ha sido el más atacado, impugnado, rechazado de todos los libros de la Biblia. No hay ninguno sobre los cuales se haya vertido más ataques,
y rechazo en ningún otro libro de la Biblia. Todos los libros de la Biblia han sufrido ataques, pero ninguno más que el libro de Daniel. Entonces, la pregunta que tú te haces y que yo me hice cuando escuché eso por primera vez es: ¿y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es que el libro de Daniel ha sido tan rechazado y tan impugnado? ¿Por qué? La respuesta a esa pregunta es la siguiente. El libro de Daniel contiene tremendas profecías. Tremendas profecías. Todo lo que es profético es milagroso. La profecía es sobrenatural. Solo Dios puede profetizar acontecimientos. El hombre puede vaticinar cosas. Solo Dios puede profetizar cosas. Los meteorólogos nos dicen que va a llover y que va a hacer tal cosa. Pero si Dios quiere, eso puede cambiar. Jesucristo le dijo a Nicodemo: el viento de donde quiere sopla. Y oyes su sonido, pero no sabes ni a dónde va ni de dónde viene. Y sabes que eso es cierto hasta el día de hoy. Los meteorólogos no pueden cambiar eso. El libro de Daniel ha sido impugnado, atacado, rechazado porque es profecía. Y la profecía es sobrenatural y es milagrosa. Y el hombre moderno no quiere saber de eso. Digo una cosita más acerca de eso y luego vamos a ver el libro. Solo hubo una persona, un señor llamado Porfirio. No le pongas ese nombre a tu hijo o a tu nieto, Porfirio. Porfirio, en el año 275, siglo III, rechazó todo lo profético de la Biblia. Porfirio, entre paréntesis, comenzó como cristiano, pero luego se volvió lo que se llama neoplatonista, seguidor de Platón, un nuevo grupo de filósofos que fueron seguidores de Platón. Porfirio dijo que él no creía en la profecía. Rechazó el libro de Daniel y rechazó el libro de Apocalipsis y todo lo profético de la Biblia. Y Porfirio expresó ciertas ideas, ataques sobre el libro de Daniel, que son exactamente las mismas que la crítica moderna ha expresado. El libro de Daniel es impugnado porque contiene 3 palabras griegas. Fíjese, solo 3 palabras griegas. Y, querido Rubén, las 3 palabras griegas del libro de Daniel son nombres de instrumentos musicales. Porque 2000 años antes de Cristo, ya los griegos eran los mayores fabricantes de instrumentos de música del mundo. Y todas las cortes reales querían tener esos instrumentos. Y se conocían por los nombres que los griegos le daban. Entonces contiene 3 palabras. En el libro de Daniel hay 19 palabras persas. Esas 19 palabras son nombres de oficiales, de gente de gobierno. Por ejemplo, sátrapa, gobernador, todo ese tipo de vocabulario.
Entonces hay 19 palabras medo-persas y 3 palabras griegas. Pero fíjese, la crítica dice que el libro de Daniel fue escrito por el año 170, año más, año menos, antes de Cristo. Si fue escrito por el año 170, no lo escribió Daniel. El Daniel auténtico tuvo que haber sido un seudónimo, un impostor, alguien que se colocó el nombre de Daniel y escribió esta profecía. Y la razón de por qué dicen que fue escrito en esa fecha, 170, es por esas 3 palabras griegas. Pero resulta que en ese tiempo, cuando ellos dicen que el libro fue escrito, ya todo el mundo conocido, el ekunomei, de donde viene la palabra ecuménico, todo el mundo conocido hablaba el griego. De manera que si el libro de Daniel hubiese sido escrito cuando la crítica dice que fue escrito, no solo 3 palabras, todo el libro hubiese sido escrito en el idioma griego. Así es que ese argumento en contra de Daniel queda echado por tierra. Otro argumento que usan en contra del libro es que Daniel tiene errores históricos. Por ejemplo, un error histórico es que en el capítulo 5 se menciona un nombre, Belsasar, el rey Belsasar, aquel que vio el escrito en la pared. Y entonces los expertos dicen, nunca hubo en Medo-Persia, en Babilonia, en país, un rey llamado Belsasar. Nunca hubo un rey por ese nombre. Bueno, en el año 1905, los arqueólogos excavaron en el antiguo sitio de Babilonia, que de paso hoy está totalmente desescombrado. Uno, si tuviese permiso, podría ir a Babilonia y pasearse por las calles, las avenidas, los paseos de la gran ciudad, ver la muralla, ver la puerta de Ishtar. Toda Babilonia ha sido desescombrada. Y haciendo ese trabajo arqueológico de desescombrar, descubren una piedra grande. Y allí aparece el nombre Belsasar. Ya eso da sospecha. Siguen escarbando y encuentran toda una biblioteca. Y en esa biblioteca hay contratos de compraventa, actas de matrimonio, etc. Y en aquellos tiempos, como nos pasaba aquí en España, que los diplomas nuestros de la escuela tenían que tener ahí el nombre del caudillo, que autorizaba. Bueno, en aquellos tiempos, esas actas de matrimonio, esos contratos de compraventa, etc., tenían que ir refrendados por el rey. Y ahí aparece que fueron refrendados por Belsasar. Para cortaros el relato, hubo, después de Nabucodonosor, una guerra civil y un hombre llamado Nabónido sube al trono, accede al trono de Babilonia. Y está reinando, reina por poco tiempo, pero no le gusta reinar. Dice, esto es muy monótono, yo no quiero, a mí me gusta la tranquilidad. Y se jubiló a un monasterio en el sur del país y nombró a su hijo Belsasar como el regente. Por eso es que cuando aquel hombre vio los dedos de aquella mano escribiendo en la pared y nadie podía descifrar, y vino Daniel, él le dijo, te voy a hacer el tercero en el reino. Su padre era el primero. Iba todos los años a la gran fiesta religiosa. Él era el segundo. De manera que el único cargo de importancia que le seguía era el de tercero. Y le dio a Daniel el tercer puesto. Pero todos esos argumentos históricos en contra del libro de Daniel han sido de sobras contestados.
abundantemente contestado en cualquier libro serio de introducción a la Biblia, introducción al Antiguo Testamento, ahí lo encuentras. Bien, ¿qué hace Daniel en Babilonia? ¿Por qué es que está Daniel en Babilonia? El Daniel que escribió este libro. Fíjese, Daniel era un muchacho, era un rapaz cuando fue llevado a Babilonia. Tendría 17 años, tal vez 18, lo más que podía tener 19 años. Era un jovencito. Bueno, ¿y cómo sabe uno eso? Bueno, dice el texto de Daniel, si tienes tu Biblia, la puedes abrir, tienes permiso para abrirla. Dice allí en el capítulo 1 y versículo 4, versículo 3 voy a leer. Digo el rey, dice ahí a Aspenaz, en realidad debería de decir al Aspenaz. Aspenaz no es un nombre de una persona, es el título del puesto que ocupaba. Dijo el rey al Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real, de los príncipes, muchachos. Ahí está la palabrita. Daniel era un muchacho. Fue de esos que fue llevado al rey, era un muchacho. Y él fue deportado de Babilonia, de Jerusalén a Babilonia en el año 606 a.C. Fue la primera incursión de Nabucodonosor. Hizo 3. La primera se llevó a Daniel y a varios más. La segunda, en el año 598, se llevó a Ezequiel y a otros más. Y en el año 586 acabó. Destruyó la ciudad, destruyó el templo, destruyó el palacio real, e Israel, o mejor dicho, Judá, las 2 tribus del sur, cesaron como nación independiente. Políticamente, Nabucodonosor le puso fin a la nación de Judá, las 2 tribus del sur. ¿En qué año? En el año 586 a.C. Esa fecha debe de estar ahí. Todo eso lo tengo en este comentario que escribí hace algún tiempo. Seguramente algunos lo tendrán, otros no, pero aquí tengo todos esos datos si alguien lo quiere buscar. Muy bien, en el año 586, esa fecha es importante porque en esa fecha comienza un periodo largo de tiempo del cual habla el libro de Daniel. Ese periodo de tiempo se llama los tiempos de los gentiles. Los tiempos de los gentiles, ese periodo de tiempo, comenzó con la destrucción de Jerusalén, el templo, el palacio real, toda la ciudad fue dejada en ruinas, en escombros. Y el pueblo fue llevado cautivo a Babilonia. En esa fecha, 589, Dios soberanamente quitó a Israel del centro político del mundo, de las naciones del mundo. De ese centro Dios quitó a Israel y dio esa potestad a las naciones gentiles. Fijaos bien en esto. Eso ocurre en tiempos de Nabucodonosor, el primero de los 4 grandes imperios que Dios ha permitido que existan en este mundo. El primero fue el de Nabucodonosor, el imperio babilonio. El segundo fue el medo-persa,
a partir del año 539 a.C. El tercero fue el imperio de Alejandro el Magno, el greco-macedonio. Alejandro el Magno venció, barrió a los medo-persas. Y el cuarto gran imperio fue el imperio romano. Nuestro Señor Jesucristo nació dentro del imperio romano. El imperio romano siguió activo, vivo en el oriente hasta el año 476. Bueno, en todo el mundo, hasta el año 476. En el año 476, tribus, le llamamos indoeuropeas, tribus de naciones bárbaras, invadieron el imperio romano y le pusieron fin al imperio como imperio. Los territorios, las naciones, los grupos étnicos que formaban parte del imperio romano se desmembraron y se formaron diferentes naciones. Ahí estamos nosotros, España, ahí está Portugal, ahí está Francia, ahí está Alemania, ahí están los Países Bajos, y así un grupo de países que se forman al desmembrarse. Italia, Grecia, al desmembrarse el imperio romano. Pero ahora viene la cuestión. Lo que Dios dice en su palabra y lo que probablemente el mundo ha comenzado a ver, todavía no está realizado, pero ha comenzado a ver. Dios dice en su palabra que en los postreros días habrá una reestructuración, habrá un renacimiento, un avivamiento del imperio romano. Esas naciones van a volver a unirse bajo una bandera, con leyes propias, con economía propia, con ejército propio, y de esas naciones, de ese imperio romano reestructurado, reavivado, reactivado, de ahí va a surgir el anticristo. Esto lo dice la Escritura, Alguien pensaría que yo me lo acabo de inventar. No, esto lo dice la Escritura. Lo dice la Escritura. El libro de Daniel tiene esta finalidad, tiene este cometido. Contestar la pregunta: ¿cómo Dios ha de implantar su autoridad en este mundo? No estoy hablando de la eternidad. Dios es Rey eterno, siempre lo ha sido, y Él gobierna todo el universo. Incluso ahora, Dios gobierna el universo. Pero por siglos, desde la Torre de Babel para acá, ha habido un desafío de la autoridad de Dios. Ha habido un desafío de la soberanía de Dios. El libro de Daniel nos explica cómo Dios ha de implantar esa soberanía suya, que es suya, pero que ha sido desafiada por hombres inicuos, desafiado su soberanía. ¿Cómo Dios va a restaurar esa soberanía, esa autoridad suya en el mundo? Fíjense, hay cositas muy interesantes en la Biblia que uno las lee así y no se da cuenta. Por ejemplo,
en el Antiguo Testamento. Adán y Eva tuvieron sus dos primeros hijos, suponemos sus dos primeros, y entre ellos hubo hijas, Caín y Abel. Y Caín mató a Abel. Feo, malo, primer homicida en el mundo. Y Dios le dijo a Caín que él iba a ser un vagabundo. Vas a ser un vagabundo. Vas a andar rodando por ahí y nadie podrá hacerte nada porque yo no lo voy a permitir. Pero ¿sabe lo que hizo Caín? Él no hizo eso. No fue vagabundo. Caín desobedeció a Dios. ¿Qué hizo? Dice allí el texto. Construyó una ciudad y habitó en la ciudad, él y los suyos. Desobedeció a Dios. Luego viene la Torre de Babel. Dios le dice a los hombres, a los seres humanos, cuando salen del arca, que tienen que llenar la tierra, esparcirse, llenar la tierra, repoblar esta tierra. Pero el hombre no hace eso. ¿Qué hacen? Construyen una torre. Y esa torre tenía por finalidad establecer la unidad humana, la unidad de los hombres, para hacerle la contraria a Dios. Y entre ellos estaba un tío llamado Nimrod. Y dice allí la historia en Génesis 10:9 que Nimrod fue poderoso cazador, dice, delante de Dios. Y yo leo esa palabrita delante de, y los expertos en el idioma hebreo, Kylie Dalish, por ejemplo, dicen, esa preposición significa en contra de. No es que Nimrod era poderoso cazador delante de Dios, era poderoso cazador en contra de Dios. Hacer todo lo que Dios decía que no se hiciese y no hacer todo lo que Dios decía que se hiciese, y particularmente impedir que personas se acercasen a Dios. Esa era la tarea de Nimrod. Alguien quería acercarse a Dios, Nimrod lo apartaba. Alguien quería, no adores a Dios, no sirvas a Dios, fuera. Nimrod era malo y fue el que construyó Babilonia. Y no solo Babilonia, sino también el reino de Asiria. Y así. Entonces, en el libro de Daniel se nos dice cómo Dios va a implantar, a restaurar su soberanía en este mundo. Voy a dar un repasito rápido aquí al libro de Daniel y me vais a seguir. Yo sé que tenéis el deseo y la mente para seguir. En el capítulo 1 de Daniel, ahí hay una especie de biografía. Capítulo 1 de Daniel es una especie de biografía. ¿Por qué? Porque Daniel tenía 17, 18, 19 años cuando llega a Babilonia. Nadie sabía quién era Daniel. Nadie sabía qué hacía allí. De manera que, por así decir, Daniel tiene que presentar sus cartas credenciales. Aquí estoy yo, este soy yo. Por eso escribe lo que escribe. Y fíjese lo que dice Daniel ahí al comenzar. Dice que en el año tercero del reinado de Joacín, rey de Judá, Nabucodonosor, rey de Babilonia, fue a Jerusalén y la sitió. Le puso sitio a Jerusalén. En realidad ese sitio duró, creo que fue 13 meses. Jerusalén estuvo sitiada por Nabucodonosor. Bueno, y uno lee eso y uno, bueno, mira, la sitió. Y a la postre capturó a Jerusalén y la destruyó, como he dicho ya. Y uno diría, seguro, ¿cómo que no? Si tenía el mejor ejército, el ejército mejor entrenado, el ejército mejor armado, los mejores soldados, las mejores armas,
la mejor estrategia militar. Eso es lo que uno piensa, hasta que uno lee el versículo 2. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá. ¿Qué tenemos ahí? La soberanía de Dios. El Señor, la palabra Señor ahí en el hebreo hay dos palabritas. La palabra Yahvé o Jehová significa Señor, pero eso habla de su fidelidad, de cosas que tienen que ver con su persona y su relación. La otra palabra es Adonai. Adonai significa soberano, y esa es la palabra que aparece ahí. El Señor, el soberano, entregó a Joacim en manos de Nabucodonosor. La idea es que Nabucodonosor no tomó a Jerusalén por la fuerza y la capacidad de su ejército, sino porque Dios entregó esa nación en manos de Babilonia y de Nabucodonosor. El Dios soberano. Y ese es el mismo Dios que tenemos hoy. Y si nuestra vida está en sus manos, Él va a obrar soberanamente en nosotros. Si nos apartamos de sus leyes, de su palabra, de su camino, Él va a intervenir en disciplina. Muy bien. Daniel, y se mencionan 3 amigos de Daniel. Los babilonios le cambiaron los nombres. A Azarías, Misael y Ananías le ponen Sadrac, Mesac y Abed-Negó. Y entonces el rey ordena, el emperador ordena que se les instruya por 3 años. En 3 años tenían que aprender el idioma de los babilonios, la cultura de los babilonios. Tenían que culturizarse según los babilonios. Todo lo concerniente a la cultura babilonia tenían que aprender. 3 años. Y luego, al final de los 3 años, comparecer delante del tribunal examinador. Había un tribunal examinador. Solo que en este caso el tribunal era un individuo. ¿Quién era ese individuo? Nabucodonosor mismo. Y Nabucodonosor examina a aquellos 3. Y examina a Daniel. Y a Sadrac, Mesac y Abed-Negó. Y los encuentra superiores a todos los demás. Tremendo, ¿verdad? Ahora fíjese un dato aquí. Uno oye tantos sermones acerca de esto. Dice Daniel 1:8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse. ¿Cómo es eso? Si Daniel era un muchacho. Allí no estaban sus pastores, ni los ancianos. Allí no estaban sus padres, ni sus abuelos, ni sus maestros. ¿Cómo es que Daniel, Sadrac, Mesac y Abed-Negó, cómo es que esos jóvenes exhiben una firmeza tan tremenda? Yo a veces comparo esto con lo que ocurre hoy día. Decimos, no, a los jóvenes hay que darle esto, porque si no le damos esto, mire, se van. Y hay que llevarlos a este sitio, porque si no los llevamos a este sitio, se van. Y hay que darles esta música, porque si no es una música que les invita a mover, se van. Bueno, hay ejemplos en la Biblia. Sadrac, Mesac y Abed-Negó no fueron a ningún sitio extraño. ¿No te parece algo tremendo? Daniel llega allí, vamos a suponer que tenía 19 años. Cuando Daniel es echado en el foso de los leones, ya tendría casi 79 años. Iba a cumplir 80. ¿Y sabe lo que dice el capítulo 6 allí, cuando Daniel es echado en el foso de los leones?
versículos 3 y 4, dice que Daniel era fiel. ¿Qué significa eso? Que Daniel no permitió que las circunstancias que le rodeaban, no permitió que el mundo pagano, politeísta, inmoral, en medio del cual vivía, controlase su comportamiento. Su comportamiento era controlado por Dios, por su palabra, por su consagración al Señor, por el Dios Todopoderoso. Dice allí, versículo 8, y Daniel propuso. Pero mire el versículo 9, dice, y puso Dios, o Dios puso. La palabra propuso y puso en el texto original es la misma palabra, de donde viene el nombre Natán, puesto por Dios. Daniel propuso y Dios puso. Daniel propuso en su corazón no contaminarse y Dios puso a Daniel en gracia. En medio de aquella situación, de aquellos hombres paganos, Daniel fue visto con buenos ojos. Dios lo puso en gracia. De manera que aquí en el capítulo 1 hay una autobiografía de Daniel. Él tiene que decir quién es para que el pueblo judío, cuando leyese este libro, entendiese que él era un profeta de Dios. Digo algo más acerca de esto. Hubo hombres como Isaías, Jeremías, Oseas, Amós, Joel. Esos hombres fueron profetas de ocupación, para llamarlo así. Su trabajo cotidiano era ser profeta. Isaías, profeta. Daniel no. Daniel era, o fue, el primer ministro en una corte pagana. Es más, en más de una corte, porque sirvió durante Nabucodonosor y durante Belsasar y durante Ciro el Grande y Darío el Medo y algún otro de aquellos tiempos. Pero Dios le dio el don de profeta. Daniel era profeta porque tenía el don dado por Dios, aunque su ocupación diaria era otra. Es como el rey David. David era profeta, lo dice allí en Hechos capítulo 2. Pero David no, su ocupación cotidiana era ser rey de Israel. Ser rey de Israel. Y así fue Daniel. Ahora fíjese cómo Dios usa a Daniel. Repaso ahora este libro así rápidamente. En el capítulo 2, después de haber sido examinado, Nabucodonosor, después de haber examinado a Daniel y a sus compañeros, Nabucodonosor tiene un sueño. O sueños, porque al parecer durante una semana estuvo soñando lo mismo, añadiéndole un trocito cada vez al sueño. El sueño era una gran estatua. Y Nabucodonosor no se acordaba del sueño, y mucho menos de lo que significaba. Aquel sueño era un misterio. ¿Sabe lo que es un misterio? Un misterio no es una película de Alfred Hitchcock. Un misterio en la Biblia es una verdad que solo se sabe cuando Dios la revela. Un misterio es algo que está escondido en Dios hasta que Dios lo da a conocer. Y ese sueño de Nabucodonosor
era eso, un misterio. Porque ese sueño representa eso de lo que hablé al principio, los tiempos de los gentiles. De cabeza a pies, los tiempos de los gentiles. La cabeza de oro representa el imperio de Nabucodonosor. El tórax y los brazos de plata, el imperio de los medos y persas, o persas y medos, porque los persas se hicieron más famosos que los medos. El vientre y las caderas de bronce, el imperio de Alejandro el Magno. Y luego las piernas de hierro con los pies, mitad hierro y mitad barro, el imperio romano. Solo ha habido en este mundo, solo 4 grandes imperios. No ha habido más. Algunos lo han intentado, algunos han intentado hacer otro gran imperio, Dios no lo ha permitido. Carlomagno quiso hacer un gran imperio, Dios no se lo permitió. Napoleón Bonaparte quiso hacer un gran imperio, Dios no se lo permitió. Hitler quiso hacer un gran imperio, Dios no se lo permitió. Ni los rusos ni los norteamericanos, con todo el poderío que tienen, han podido construir un imperio como esos 4 que menciona la Biblia. Aquellos imperios controlaban todo el mundo conocido en aquel tiempo. ¿Sabe por qué? Porque solo va a haber esos 4. El número 4, según Apocalipsis 17, en apariencia desaparece, pero luego resurge. El 4º imperio vuelve otra vez, va a volver, porque el número 5, el 5º imperio que va a haber en este mundo, va a ser el de nuestro Señor Jesucristo. Nabucodonosor vio aquella estatua, pero luego también vio una piedra, dice el texto, cortada, no con mano. Y esa frase, no con mano, significa sobrenaturalmente. Esa piedra cortada, no con mano, golpea la imagen en el sitio más vulnerable, los pies. Y al golpearla los pies la derriba. Ahora imaginaos esa estatua derribada en el suelo a lo largo, y ahí puedes ver, dividir los 4 grandes imperios. Y cuando llegas al número 4, donde están las piernas, es como si hubiese un corte, hay una incisión y una separación, y ahí Dios coloca todo lo que ha sucedido y está sucediendo en este mundo hasta que el Señor Jesucristo venga a la tierra. Como dije ya, el Señor nació en tiempos del Imperio Romano y vivió en tiempos del Imperio Romano. Y después de su muerte, nace la iglesia en este mundo. Dios trae a la iglesia, la implanta en este mundo, el día de Pentecostés. Y unos 30 o 35 años después ocurre la destrucción de Jerusalén, en el año 70. Y a raíz de la destrucción de Jerusalén, la diáspora, el pueblo judío es esparcido por todo el mundo, hasta el día de hoy. Pero ese pueblo va a ser reunido. Dios va a recoger a ese pueblo. Lo dice varias veces el libro del profeta Isaías. Porque el Señor Jesucristo ha de venir con poder, con gloria, con majestad, como dice allí. Esa piedra que golpea la estatua en los pies, ¿sabe lo que hace esa piedra? No os olvidéis de esto.
Esa estatua representa en su totalidad los tiempos de los gentiles, todos los gobiernos e imperios gentiles. ¿Y sabe lo que hace esa piedra? Va moliendo, va triturando, va pulverizando cada uno de esos metales que componen esa estatua, que significa los tiempos de los gentiles. Y dice la Escritura allí que ese polvo es esparcido, se desaparece, se va. Y la piedra que derribó la estatua crece y crece y crece y se convierte en un gran monte que llena toda la tierra. Esa piedra que crece y crece y crece y se convierte en un gran monte que llena toda la tierra representa el reino glorioso de nuestro Señor Jesucristo. De eso nos habla el capítulo 2. Bueno, y uno pensaría, sé que me voy pasando de tiempo, me perdonas, unos minutitos más, ¿me puede dar? Vale. Uno pensaría que al ver eso, cuando Daniel le dice a Nabucodonosor el sueño que a él se le había olvidado y Nabucodonosor, caramba, ese es el sueño, y le dice la interpretación, uno pensaría que Nabucodonosor ahí mismo se convertiría. No se convierte. Su corazón está duro, no se convierte. Dice algunas cositas lindas, pero no se convierte. Y luego tenemos los otros capítulos. Capítulo 3, ¿sabe lo que hace Nabucodonosor? En capítulo 3, manda edificar una estatua. Y yo no tengo dudas de que el rostro de esa estatua era igualito al de Nabucodonosor, para que todo el mundo se arrodillase y adorase al emperador. Pero hubo 3 jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, que dijeron no. Uno diría, bueno, aquí tenemos rebelión civil y estos 3 se rebelan, pero mire, obsérvelo bien. Sadrach, Mesach y Abednego no le dicen al emperador, eres malo, eres sinvergüenza, eres esto, eres tiránico, eres no sé qué, ¿por qué haces esto? Ellos reconocen que Nabucodonosor tenía patria potestad. Podía quitar la vida al que él quisiera o podía concederle la vida. Ellos dicen lo siguiente, rey o emperador, entendemos tu decreto. Sabemos lo que has dicho, lo entendemos, no tienes que darnos explicaciones, pero no lo vamos a obedecer. Sabemos el precio que hay que pagar y estamos dispuestos a pagar el precio. El precio era el horno ardiente y fueron echados en el horno de fuego. Y allí estuvieron y el fuego no les hizo daño. Esa es una de las razones por qué la crítica no acepta este libro. Ellos no quieren, no creen eso. Eso es imposible. Pero eso es sobrenatural. Allí estaba el Señor protegiéndoles. En el capítulo 4, Nabucodonosor se rebela contra Dios y quiere autoexaltarse y Dios lo hace que se comporte como un animal hasta que alza sus ojos y mira a Dios, porque Dios es soberano. Mire, capítulo 3 y capítulo 4 y capítulo 5 y capítulo 6 enseñan que hay en este mundo hombres inicuos que quieren coartar, subvertir, aplastar, destruir el plan de Dios, pero Dios no se lo permite. En el capítulo 4, Nabucodonosor tiene que alzar sus ojos y mirar al Dios del cielo. Y es probable, quizá posible, vamos a quitar probable, es posible que ahí se haya convertido. A mí me gustaría pensar que sí, pero no estoy seguro. En el capítulo 5 tenemos el caso de Belsasar, aquel hijo de Nabónido, que vio aquellos dedos en la pared escribiendo Mené, Mené, Tekel Ufarsin. Y en aquella noche, dice la Escritura, que Dios terminó con su vida por su rebeldía, que él fue un hombre tremendamente rebelde. En el capítulo 6 nos habla
como Daniel persiste en su fidelidad, pero hombres inicuos que querían destruirle, influyen en el rey para que lo pongan en el foso de los leones. Daniel prefiere ser echado en el foso de los leones que negar a Dios. Él oraba a Dios como solía, 3 veces al día, mirando hacia Jerusalén. En el capítulo 7 tenemos una lección muy parecida a la del capítulo 2, parecida, no iguales, parecida. Tratan del mismo tema. El tema del capítulo 2 es los tiempos de los gentiles. El tema del capítulo 7 es los tiempos de los gentiles. Solo que en el capítulo 2 esa lección aparece desde la óptica humana, una estatua brillante, resplandeciente, tremenda, maravillosa, que dejaba al que la contemplaba boquiabierto. Los tiempos de los gentiles vistos por fuera. ¿Cómo vemos nosotros los tiempos de los gentiles? La grandeza del hombre. Cuán grandes artistas, literatos, científicos, políticos, toda la grandeza del hombre, los grandes magnates, los ricos. Vemos los tiempos de los gentiles por fuera y lo admiramos. Pero en el capítulo 7 aparece el mismo periodo descrito por 4 bestias terribles. Un león con alas de águila, un oso que se alzaba más de un lado que del otro, un leopardo y luego la 4ª bestia indescriptible. Tenía algo de león, algo de oso, algo de leopardo, pero no era ninguno. Y eso habla, y eran bestias feroces, habla de los tiempos de los gentiles, desde la óptica de Dios, vistos por dentro, cómo Dios ve a este mundo. Dios lo ve en su iniquidad, en su rebeldía, en su fuerza anti Dios. Ahora mismo se habla mucho de que vivimos en la época posmoderna. La época moderna era la época de la ciencia, la época de las grandes cosas. Ahora, la época de la razón, la época de... Hoy día, nada de eso. El posmodernismo es, no hay Dios. Dios no existe. Y si existiese, no hace falta, no necesitamos a Dios para nada. Y así presenta allí ese capítulo 7, los tiempos de los gentiles. ¿Sabe cómo termina el capítulo 7? Con la aparición en la cabeza de esa última bestia, 10 cuernos. Esos 10 cuernos van a representar el Imperio Romano reactivado. Y en medio de ellos surge un cuerno pequeño, el Anticristo, que va a venir del Imperio Romano. El Imperio Romano va a ser la geografía nuestra. Los países de los que nosotros aquí en Europa formamos parte, la Europa occidental. El Anticristo va a surgir o de Italia, o de Grecia, o de España, o de Portugal, o de Francia, o de uno de estos países. Lo dice la Escritura. Y luego en el capítulo 8 tenemos el caso de Antíoco Epífanes el IV, que es un prototipo, un precursor del Anticristo. Antíoco Epífanes vivió entre los años 175, 164 a.C., invadió Jerusalén, ocupó la ciudad, invadió el templo, ofreció un cerdo sobre el altar del sacrificio y en el lugar santísimo levantó una estatua del dios griego pagano Zeus. Ese Antíoco Epífanes era un precursor del Anticristo. Él hizo en pequeño, en miniatura, lo que el Anticristo va a hacer en todo el mundo. Y luego en el capítulo 9, allí tenemos la profecía más importante de toda la Biblia, que es las 70 semanas del libro de Daniel y particularmente la semana 70,
capítulo 9, versículo 27. La semana número 70 equivale a la gran tribulación, la última de esas semanas. Esa gran tribulación que ha de venir a este mundo, y estoy convencido, respeto si existiese aquí cualquier opinión, que la Iglesia no va a pasar por ese periodo. Dios va a librar a su Iglesia de la gran tribulación. Y luego en el capítulo 10, ahí ese capítulo es preparatorio para lo que viene, capítulos 11 y 12, que tiene que ver con Israel pasando por ese periodo de la gran tribulación. La gran tribulación tiene un doble a Israel y extraer de esa nación un remanente fiel a Israel, porque el Mesías vino a Israel, se presentó, se ofreció a ellos y ellos lo rechazaron. Y luego las naciones gentiles que ya por más de 2000 años han estado escuchando el Evangelio y han seguido endurecidas, incrédulas, y esa gran tribulación viene sobre ellos. A veces me preguntan, estando allá en Honduras, un amigo mío me escribe un correo, me dice algo así después de saludarme, me dice, oye, si alguien por ahí, por algún sitio cree en Dios y es una persona buena, no le hace daño a nadie, cree en Dios, ¿va al cielo o al infierno? Una buena pregunta. Solo que cuando uno lee en la Biblia eso de alguien que cree en Dios, mire, dice Santiago 2:19 que el diablo cree en Dios. Creer en Dios no es suficiente. Es lo que uno hace con eso. Hubo otro hombre llamado Cornelio, Hechos capítulo 10. Ese hombre, mire lo que tenía, las cualidades. Creía en Dios, oraba, daba limosnas, era bueno, trataba bien a sus soldados. ¿Sabe lo que le pasó a Cornelio? Dios mandó a Pedro de Jope a Cesarea y Pedro le predicó el Evangelio y Cornelio creyó y él y su familia nacieron de nuevo. El ser humano tiene que creer en Dios, pero tiene que creer en esa revelación que Dios ha dado. Y la revelación que Dios ha dado en esta era, que ya llevamos más de 2000 años, es la cruz de Cristo, el sacrificio de Cristo, la muerte de Cristo. Y sabe otra cosa, ya con esto termino. Yo pienso, por ejemplo, viajo por ahí por el mundo, me voy a sitios donde hay indígenas, gente que habla otro idioma y el nuestro lo habla mal, pero es gente que ha puesto su fe en Cristo. Esto lo he visto en México, en Guatemala, en Honduras, todo Centroamérica y en Suramérica también. En esos sitios. Pero viajo por las ciudades nuestras. Tú vas a París. Háblale a la gente allí de Cristo en París. Vas a Londres, háblale de Cristo. Y vas a nuestras grandes ciudades, Madrid, Barcelona, aquí mismo en Vigo, en Galicia, háblale a la gente del rechazo completo. Porque ¿sabes qué? Nosotros, este primer mundo, europeo, educado, rico, es más pagano que esos pueblecitos por ahí donde hay gente, donde los niños tienen el estómago lleno de lombrices y andan descalzos y no tienen educación, viven en la miseria, pero muchos de ellos han conocido a Cristo como Salvador. Hay gran diferencia. Nosotros somos más paganos que ellos.
Querido Esteban, qué gozo.